Mirada Económica. Hola, hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a Mirada Económica, media hora dedicada en exclusiva a la economía a través de la pantalla de Canal 24 Horas. En días que hemos tenido hartos cambios, sobre todo en autoridades en la economía. Vamos a estar conversando en este capítulo con el nuevo ministro de Economía, Álvaro García. Pero antes les vamos a contar buenas noticias que han llegado en la economía y lo pasamos a ver en la primera gráfica que hemos preparado hace un par de meses. Comenzó a regir el subsidio a los dividendos en nuestro país. Una medida presentada por el gobierno del presidente Boric que busca acercar el sueño de la casa propia, que se ve tan lejano para muchas familias, hacerlo más cercano. Un subsidio al dividendo. A ver, se presentaron este proyecto que ya es ley hace un par de meses, 50.000 subsidios para viviendas bajo las 4.000 UF. El beneficio en concreto, por ejemplo, para un departamento de 3.500 UF con un plazo a 30 años, el hipotecario, ahí lo veo esto en la gráfica, el dividendo baja con este subsidio de 678.000 a 602.000 pesos. Y la demanda de ese subsidio ha sido importante y lo vemos en la siguiente gráfica para entender un poco cómo ha despertado el apetito de quienes soñaban con esa casa propia, con ese departamento propio y se ve cada día más lejano. Si podemos ver la siguiente gráfica, señor director, para ir entendiendo lo que ha pasado en cuanto a demanda. 15.000 solicitudes hechas en los primeros 2 meses. 30% del total de las 50.000 que están presupuestadas de un comienzo, el 30% ya las solicitudes han sido hechas. Ha habido poco más de 4.000 solicitudes aprobadas, poco más de 600 rechazadas, el 7% del total. Vamos con la siguiente gráfica, ir entendiendo los números de esta medida que se está solicitando en lo medular. El 70% de las solicitudes son viviendas bajo las 3.000 UF. Y hay un plazo, recordemos, de 2 años para hacer estas solicitudes o hasta agotar stock para que esta medida no quede vigente. Y vamos con la última gráfica que hemos preparado, que tiene importante esta buena noticia en materia económica. Lo vemos en la última gráfica respecto a este tema y ahí aparece el stock hoy día de viviendas disponibles en la región metropolitana es de 70.000 unidades que están listas para venderse. De ellas, 45.000 están bajo este régimen de 4.000 UF. Podrían clasificar perfectamente quienes postulen a un subsidio al dividendo. Lo vemos, la demanda ha sido cercano a un 30%. Vamos a dejar el tema hipotecario, el tema de los dividendos, ya a un paso de llegar a los 10.000 pesos el kilo. Así está por estos días la pechuga de pollo, la proteína más consumida por los chilenos, un producto que ya ha subido mucho de precio, pero que podría seguir esa tendencia luego que nuestro país suspendiera los envíos desde la Argentina. Todo indica que comeremos pollo brasilero para el 18. Está súper caro. A esta fecha, olvídese. Uno no nota y los bolsillos también se van notando esa cosa. Te están pegando el palo así por todos lados. Está carísimo el pollo. Los consumidores lo tienen clarísimo. El precio del pollo se fue a las nubes por culpa de la gripe aviar. Primero, las malas noticias llegaron desde Brasil y ahora vienen directamente desde Argentina. Chile procedió a restringir el ingreso de carne de ave, de huevos y de aves vivas procedentes de ese mercado. Tal como escucha, Chile decidió suspender los envíos de pollo argentino ante un brote de gripe aviar altamente contagioso en una granja de Buenos Aires. Nuestros vecinos nos aportan casi el 10% de la carne de ave que consumimos, algo que no debería ser problema, salvo un pequeño gran detalle. La solución que nosotros teníamos para que el precio no subiera tanto era importar carne argentina. Compramos la carne argentina y nos alcanzaron a llegar 3-4 camiones de carne argentina y nos cerraron la frontera. ¿Qué va a pasar? Van a haber 2 semanas donde no vamos a tener ni carne brasileña ni carne argentina de pollo, donde solamente vamos a tener la disponibilidad del producto nacional, que es escaso. Serán días en que la oferta estará más restringida y aquello impactará en un precio que ya está por las nubes. Por ejemplo, el de la pechuga deshuesada, que se acerca peligrosamente a los 10.000 pesos, un producto que en su mayoría es importado de Brasil y Argentina. No llevo pechuga. ¿Lo ha reemplazado? ¿Qué? Sí, ahora llevo tuto, antes compro la pura pechuga. Son 10 lucas, pues. ¿Y cuántas te salen? 4, 5. Antes yo la compraba a 6.000 y tanto. Un precio muy distinto al que teníamos en la misma fecha del año pasado, cuando no llegaba a los 5.000 pesos. Pero sigamos comparando. Según datos de ODEPA, el pollo entero, la pechuga entera, la pechuga deshuesada y el truto hoy están más caros que hace exactamente un año, pero seguirán subiendo de cara al 18. No debiese haber, y si lo hay, debiese ser muy marginal por el tamaño que representa el mercado argentino, que es, como te digo, bien marginal.
sobre todo dado que se reabrió Brasil. Distinto sería el escenario si Brasil también siguiera cerrado. Y claro, la normalización del pollo debiese llegar bien cerca del 18, con un panorama complejo para esta carne blanca. ¿Qué opciones económicas tenemos hoy para echar a la parrilla en estas fiestas patrias? Ofertas de lomo, los lomos van a estar económicos, hay buenas alternativas, los cortes de asado también, el guachalomo, la sobrecostilla, y empezar a buscar cortes distintos, principalmente por el lado del cerdo. Yo me tiraría también por los costillares, la pulpa, otras cosas que pueden hacer una parrilla económica. Está previsto venir a comprar la próxima semana y a congelar un poquito el tema porque seguramente la segunda semana ya va a empezar a subir demasiado y nos vamos a preparar un poquito más para eso. Así que esperemos que baje un poco para el 18 nomás, esperemos. ¿Está difícil si con esta noticia? Sí, es difícil, sí, pero bueno, hay que hacerlo. Con o sin pollo la parrilla se prende igual y los chilenos ya cotizan alternativas para que no falte la carne este 18. Continuamos en Mirada Económica, lo decíamos en la presentación, ya nos acompaña aquí en el estudio el flamante nuevo ministro de Economía, Álvaro García, nuevo entre comillas. Vuelve a una casa conocida, ministro, bienvenido a Canal 24 Horas, ¿cómo le va? Muchas gracias, creí que me iba a decir viejo. No, no, jamás. Ministro, a ver, lo conversábamos allá acá en el pasillo, vuelve después de 30 años al Ministerio de Economía. 30 años. ¿Cómo ha sido volver? Me imagino. ¿Se ha topado con caras conocidas? Sí, me he topado con caras conocidas, no muchas la verdad, es un ministerio bastante más joven. Sus funciones no han cambiado mucho, se han extendido así y sus instalaciones y la calidad del personal es un cambio notablemente positivo. ¿Por qué volver, ministro? Más allá de la convocatoria obviamente del presidente, pero ¿por qué eso de volver? Bueno, la convocatoria del presidente es una razón suficiente. Hay tareas muy importantes por completar. Es cierto que el periodo es breve, pero hay desafíos grandes posibles de realizar en este tiempo. Hay que hacer operativa la ley de permisos en un momento en que la inversión está creciendo aceleradamente, por lo tanto Chile está generando nuevas condiciones para crecer, pero para que esas condiciones se conviertan en realidad hay que acotar radicalmente los tiempos de permisos de aprobación y eso es lo que resta por hacer en la ley de permisos, que son los reglamentos que definen cómo se va a implementar esa ley. Estamos a puertas de aprobar lo que se dice banca de fomento, agencia de financiamiento de la inversión y el desarrollo, que es un complemento muy importante para esta gran inversión que está ocurriendo en minería y en energía, para fortalecer esas cadenas de valor, para incorporar innovación, cambio tecnológico, más proveedores y por lo tanto fortalecer la creación de empleo de esos sectores productivos. Esas dos tareas apuntan directamente a lo que el presidente me solicitó, que es mejorar la cantidad y calidad del empleo. Ministro, ¿en qué momento ve usted que está la economía? Conversamos, yo recuerdo hace un tiempo, cuando usted todavía no era ministro, en el estudio al lado, también aquí en Mirada Económica. Claro, hay miradas, claro, hay un año político, pero hay miradas bien duras sobre la economía, otras menos autoflagelantes. ¿En qué momento siente usted que está nuestra economía? Bueno, estamos todavía viviendo un ciclo de muy bajo crecimiento de la economía. Es cierto que en estos últimos par de años se ha elevado la tasa de crecimiento, se han generado condiciones... Pero un crecimiento bajo de todas formas. Sí, un crecimiento indudablemente inadecuado que se manifiesta en lo que queremos corregir, que son altas tasas de desempleo. Pero también tenemos una enorme oportunidad. Tenemos una enorme oportunidad porque Chile tiene las posibilidades de crecer en sus sectores tradicionales, energía, alimentos, sector acuícola, y en sectores nuevos que hoy día son los principales rubros de inversión en el país, que es básicamente el potencial energético que el país tiene y todo lo que ello implica para el desarrollo de nuevas industrias. La industria informática, la industria de hidrógeno verde y la reducción de costos para el conjunto de la economía. Así que a pesar de las dificultades y del lento crecimiento que hemos tenido por un tiempo, creo que se nos abre una oportunidad que de aprovecharla bien nos va a meter en un nuevo ciclo de mayor crecimiento. Un año político, ministro, claro, desde la oposición se dice se está entregando o se va a entregar una economía que está quebrada, un país que no crece, con el empleo por el suelo. ¿Qué le responde el ministro de Economía
a esas declaraciones? Bueno, sin lugar a dudas, la economía no está quebrada. Chile tiene uno... O más bien un fisco, o las cuentas fiscales muy deterioradas. A ver, todo esto es relativo. Es cierto Claro. que tenemos un déficit fiscal que tenemos que corregir como país. Es cierto también que lo arrastramos por mucho tiempo y que más bien se ha ido corrigiendo en este periodo. El ministro Marcel fue muy efectivo en contener el nivel de gasto fiscal. Y se produjo una radical reducción en el gasto fiscal en el primer año de gobierno y desde allí en adelante se ha mantenido relativamente Cuando se dice estacionario. que se va a entregar una economía sin un peso. Se va a entregar no una economía, un fisco. Un fisco, sí. Un fisco con una gran restricción fiscal. Es precisamente por eso que se buscó hacer la reforma tributaria, porque la constatación era que con los recursos que tenía el fisco no se podía financiar incluso lo que está comprometido por ley. Desafortunadamente eso ocurrió parcialmente, pero no en la magnitud que se quería, y por lo tanto Chile mantiene esa restricción fiscal que solo se puede corregir por la vía del crecimiento, y por eso este incremento todavía paulatino en la tasa de crecimiento va a ir progresivamente alivianando esa restricción. ¿Cómo analiza usted, ministro? Ha sido tema de comentar los últimos días esta suerte de fuego amigo de parte del presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, a la figura de Mario Marcel. Dijo Carmona se hizo casi un dios por sobre la necesidad social. ¿Cómo ve usted las críticas de un partido que hoy es muy importante para la coalición como el Partido Comunista, su presidente, tan duras a Mario Marcel? Bueno, yo creo que es inadecuada la crítica, sobre todo de una perspectiva económica, porque ¿cuál es la alternativa? Seguir endeudándonos, porque plata no se crea, no se inventa. Entonces, si no se puede imprimir, pero con un costo que sabemos claro, lo que pasa. Si no tenemos recursos fiscales, o una de dos, imprimimos y aumentamos la inflación y castigamos los salarios, y por lo tanto perjudicamos aún más la situación de los grupos más vulnerables, o nos endeudamos, lo que significa que comprometemos gasto público futuro en cambio de destinarlo a las prioridades sociales. Por lo tanto, a mi juicio es una crítica que no tiene sentido económico. ¿Debe guardar sus palabras, como dijo la ministra Orellana, respecto a Carmona? Mire, yo no quiero meterme en decirle cosas a los presidentes de los partidos, no es mi función. Yo estoy en el gobierno dedicado 100% a la tarea de fortalecer la inversión y generar mejores empleos. En otro momento podría dedicarme a comentarista político, pero no en este. Ministro, otra dentro de la discusión política, una propuesta que ha sido muy comentada esta semana ha sido esta famosa, y tiene que ver con la reforma de pensiones. La reforma de pensiones quizás lo más importante que va a dejar el gobierno del presidente Boric en esta administración de 4 años. Esta propuesta Chavo Préstamo, desde la candidatura de José Antonio Gas, ¿cómo ve usted, dado lo que costó la reforma de pensiones, que se proponga arriba de la mesa una propuesta como esta, el Chavo Préstamo? Yo diría dos cosas. Una primera es que todos, yo digo, en Chile estaremos de acuerdo que es indispensable fortalecer los acuerdos, reducir la polarización. Este es uno de los pocos proyectos de ley que generaron un acuerdo complejo de construir, tomó 10 años, prácticamente transversal. Dos comisiones, proyectos fallidos, aquí, larga literatura. Exactamente. Y en esta ocasión solo el Partido Republicano se abstuvo de concurrir a este acuerdo. Poner en cuestión un acuerdo tan largamente construido es realmente no ver la necesidad que Chile tiene. Segundo, en particular en esta materia del préstamo, el objetivo que mantiene, diría, es aumentar las pensiones de los grupos más vulnerables y particularmente de las mujeres. Si se elimina eso, las mujeres y los grupos más vulnerables no van a tener el incremento de las pensiones que va a llegarle en los próximos meses. ¿Es eso lo que se busca? Busca la alternativa de emisión de deuda para financiar esa plata, ese gasto. Bueno, está de acuerdo con el Partido Comunista, entonces, o con el presidente, no con el partido, me equivoco. Seguir endeudando a Chile, esa es la alternativa. Ya Chile paga una proporción importante de su ingreso fiscal en deuda. Esto yo creo que lo entiende cualquier dueña de casa.
Es cierto que frente a una urgencia a veces que hay que endeudarse, pero hay que pagarla el próximo mes y eso es apretarse el cinturón. Chile no está en condiciones de seguir apretándose el cinturón permanentemente. Tenemos que gastar lo que tenemos. Ministro, vamos a ir a la pausa aquí en Mirada Económica y al regreso le quiero preguntar sobre las principales. ¿Cuáles son los desafíos en estos meses que quedan del presidente Gabriel Boric? Vamos a la pausa y volvemos aquí a Mirada Económica. Mirada Económica. Y volvemos a Mirada Económica a través de la pantalla de Canal 24 Horas. Estamos conversando con el ministro de Economía, Álvaro García. Ministro, en materia de empleo, usted lo mencionaba al inicio del programa, estamos en una situación compleja, más de 30 meses con el empleo sobre el 8%. La última medición del INE marcó un crecimiento en ocupación de 141 personas más que el año pasado. O sea, las cifras no hay cómo interpretarlas, no son cifras positivas. Pero se ha hablado mucho en el debate entre economistas de que estamos en una emergencia laboral. ¿Estamos en una emergencia laboral? A ver, primero estar de acuerdo contigo de que las cifras no son positivas y por eso nuestro principal objetivo es mejorarlas. Segundo, yo creo que hay que mirar con mayor detención esos 141 empleos porque se componen de dos movimientos que son radicalmente distintos. La formalidad, caía la informalidad. Exactamente. Y lo que queremos es que el empleo formal crezca y que el empleo informal decrezca. Ahora, si decrece al ritmo que está creciendo el empleo formal, claro, el resultado neto es negativo, pero es muy positivo que se creen 140.000 empleos formales en un año. Es también positivo que se siga reduciendo la participación del sector informal. Ahora, eso también hay que mirarlo con mayor detención porque el sector informal tiene una composición bastante heterogénea. No recuerdo en este momento las cifras exactas, pero ha habido una enorme cantidad de empresas que se han creado, estas empresas que se crean en un día, en el último año. Eso significa que personas que eran informales pasaron a ser formales y pasaron a ser empresarios. Nuevamente un cambio muy positivo. El efecto neto en la cifra de empleos creada no manifiesta eso. Pero si lo que está ocurriendo es que personas que trabajaban en la informalidad se conviertan en emprendedores, nuevamente tenemos una buena noticia. Así que yo creo que hay que mirar el proceso con calma y, por sobre todo, y esa es nuestra tarea, acelerar la inversión para generar mejores empleos. Durante la semana, ministro, Sebastián Edwards dijo, respecto a su predecesor, no le pregunté por su predecesor, pero decía, Grau no es el mismo que entró, porque muchos criticaban a Nicolás Grau como ministro de Hacienda. Esto se lo lleva al gobierno. Usted ha sido un analista durante los últimos años del devenir del gobierno, ahora como ministro me imagino que, claro, es distinto la mirada, pero ¿cómo ha visto usted al gobierno, a este gobierno, al mismo presidente, desde que entró hasta ahora? A ver, yo me voy a concentrar en el ámbito económico, sí, que es mi ámbito. Creo que Mario Marcel hizo una tremenda gestión en el Ministerio de Hacienda, bueno, como lo hizo antes, también en la Dirección de Presupuesto y en el Banco Central. Logró estabilizar la economía, recordemos las condiciones en que la asumió. 21-22, el choque inflacionario, el enorme déficit fiscal. Corregir un déficit fiscal de esa magnitud no es tarea fácil y lo ha logrado. Nicolás Grau creo que ha avanzado en dimensiones muy importantes para el crecimiento económico, que son precisamente las tareas que a mí me toca concluir. Generar condiciones para que la inversión prospere más rápido a través de la ley de permiso, una ley extraordinariamente compleja que se terminó aprobando de manera transversal, toca el desafío de implementarlo, también complejo, crear una banca de fomento que traiga recursos nuevos a la innovación y al cambio tecnológico, de algo de lo cual hemos venido hablando por muchísimos años. Pero usted ve, ministro, que es un gobierno que la mirada de la economía es distinta el 11 de marzo del 22 respecto a ahora, sobre la economía. ¿Cómo lo ve usted? Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. El crecimiento económico no era un actor central del programa de gobierno con que asumió
este gobierno y hoy día es un objetivo absolutamente central en el gobierno. La colaboración entre el sector público y el sector privado tampoco ocupaba un rol destacado en el programa y sí ocupa un rol muy destacado en la actual agenda gubernamental. Es algo que el presidente, al invitarme a ser parte del gobierno, subrayó muchísimo. ¿Se tiene que gobernar con los empresarios? Que distinto que es para. Se tiene que conversar con el sector privado, que es más que los empresarios. Los empresarios, por supuesto, son un actor muy importante, especialmente para el desafío de la inversión. Hay una enorme cantidad y muy distintos de empresarios, y el sector sindical también tiene un rol muy importante. De hecho, una de mis primeras iniciativas va a ser reunir a estos actores para ver cómo trabajamos juntos en lograr los desafíos que compartimos. Crecer, generar buenos puestos de trabajo es de interés del mundo sindical y es también interés del mundo empresarial y, por cierto, del gobierno. Por último, ministro, ¿cuál va a ser su principal foco? Son 6 meses y medio, queda poco tiempo, pero ¿cuál va a ser su objetivo principal en estos pocos meses que quedan de administración, por lo menos en el Ministerio de Economía? ¿Cuál va a ser su foco principal? Inversión. Ya. Inversión para que las cifras de este año son mejores. Que las cifras de este año son mejores. Son mejores, perdón, ministro, porque muchos han dicho son mejores porque el análisis que hace el mercado, esto es un análisis súper político desde la oposición, es porque este gobierno se está acabando y viene un gobierno de derecha. Por eso son mejores. Algo que se repite. ¿Cómo lo ve? Sí. No, mire, la inversión no ocurre de un año para otro, no ocurre de manera inmediata. Los proyectos de inversión que se empiezan a implementar ahora, especialmente los grandes proyectos de inversión, debieron pasar por un largo trámite de permisos ambientales, de permisos sectoriales. Por lo tanto, no se decidieron ayer, se decidieron hace varios años. Si nosotros miramos las cifras de inversión extranjera, el año pasado tuvo una pequeña caída, pero los 2 años anteriores fueron récord en inversión extranjera, y eso es lo que estamos viendo ahora. Y efectivamente la tasa de inversión creció el año pasado, la cartera de proyectos de inversión creció de manera muy significativa en el primer semestre de este año, y por lo tanto nuestra tarea es asegurar que esos proyectos se conviertan en realidad y hacerlo de una manera colaborativa, trabajando muy estrechamente con el sector empresarial, con el sector sindical, con los gobernadores de nuestro país, que tienen una clara identificación de los proyectos que su región requiere, de la viabilidad que ellos implementen. Por lo tanto, el diálogo con ellos ha sido también muy importante en estos poquitos días que llevo en el Ministerio de Economía. Ministro Álvaro García, le agradecemos este espacio, esta conversación con Canal 24 Horas, y está abierta la puerta siempre para que vuelva. Muchas gracias, Andrés, un gusto estar contigo. Gracias, ministro. Vamos cerrando Mirada Económica. Nos vemos la próxima semana en otro capítulo de este programa dedicado exclusivamente a la economía a través de su señal de noticias. Chao, chao. Mirada Económica.